Muy buenos días, querido hermano. Primeramente, mi nombre es Edwin Santos Calumani y bueno, yo pertenezco a la iglesia del Nazareno de Munaipata. Y bueno, respondiendo a la pregunta que tú me haces, que si la iglesia se va antes, durante o después de la tribulación. Querido hermano, responderte con este versículo que está en Apocalipsis 3:10 que dice: por cuanto tú has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Claramente en ese versículo nos dice que la iglesia, que sus hijos seremos arrebatados antes de la tribulación. Querido hermano, respondiendo tu pregunta, uh, un, espero que sea de satisfacción. Y bueno, agradecerte por el tiempo que tú me has dado y saludar y bendecir en el nombre de Cristo toda tu familia. Gracias, querido hermano. Mi nombre es William Rolly Pacuán Camamani, pertenezco a la iglesia de Nazareno de Munaipata. Pienso y creo que el arrebatamiento es antes de la tribulación y la gran tribulación. Soy pretribulacionista. Esto por un margen bíblico y un margen histórico. En el margen bíblico estaría que la iglesia no fue puesta para ira. Esto según 1 Tesalonicenses 1:10 y 5:9. El otro es lo que exclama Jesús en Lucas 21:36, en el cual menciona y nos dice: velad y orad en todo momento, para que seamos temidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y estar en pie delante del Hijo del Hombre. El otro es lo que dice en Apocalipsis 3:10 y menciona y le dice a una de las iglesias: por cuanto tú guardaste mi palabra, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir para todo el mundo entero. Y me gusta mencionar la parte simbólica de los 24 ancianos. ¿Quiénes son estos 24 ancianos que están en el Apocalipsis antes que se abra el libro y cuando se está abriendo el sello? Para mí es la iglesia, son representantes de la iglesia, por algo que exclaman en Apocalipsis 5 del 9 al 10, y lo que debería exclamar la iglesia. Y el histórico sería un documento de Efraín el Sirio que fue escrito en el año 373, en el cual menciona, uno de los documentos más antiguos de teología, que menciona que la iglesia sí escapa de la tribulación y la gran tribulación. Mi nombre es David Alarcón, soy miembro de la Iglesia Nazareno de Munaipata. Con respecto a la pregunta de que si la iglesia se va antes, durante o después de la tribulación y gran tribulación, mi postura es que se va antes. De acuerdo a los siguientes versículos, no los voy a leer todos por factor de tiempo, pero sí los voy a mencionar. En el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 10, nos habla, dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Se entiende por hora de la prueba a tribulación y gran tribulación. También voy a mencionar a los libros de 1 Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10, y en el mismo 1 Tesalonicenses, el capítulo 5, versículo 9, que nos habla de librarnos sobre la ira venidera. Entonces, se entiende también por tribulación y gran tribulación. Hay mucho que abarcar, tal vez un minuto no es suficiente, pero esa es mi postura. Con estos versículos de respaldo sé que hay mucho más por hablar, pero espero sea mi aporte de gran ayuda para lo que se necesite. Para todos nuestros hermanos en Cristo, bendiciones. Soy el pastor Félix Mamani Fabián, pastor de la Iglesia del Nazareno. Muchos estudiosos de la Biblia, teólogos, exegetas, misioneros, pastores, líderes de las iglesias, denominaciones, tratan de definir cómo será el arrebatamiento en la iglesia. Por esta razón, incluso se han dividido iglesias, han confrontado pastores, e incluso en nuestro medio ha existido denominaciones que han señalado año y fecha del fin del mundo, los cuales han fallado en sus pronósticos. La palabra nos dice en el libro de San Mateo capítulo 24 las cosas que vendrán antes. Y en el verso 27 nos dice: porque como relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Algunos dicen
que sucederá antes del retorno de Cristo y antes de la gran tribulación. Otros afirman que sucederá a mediados de la gran tribulación. Otros mencionan que tendrán lugar al momento del retorno de Cristo, luego la gran tribulación. Existe otro grupo que cree que el arrebatamiento no es de la presente edad, sino que pertenece al final de muchos siglos pertenecientes a la era del reinado espiritual de Cristo. Jesús explica claramente con la parábola de las 10 vírgenes. 5 de ellas no estaban preparadas y 5 de ellas sí estaban preparados para las bodas. ¿Esto qué significa? Tenemos que estar preparados en todo momento. Desde la ascensión de Cristo hasta hoy, la iglesia sigue esperando este acontecimiento, un evento que se cumplirá. Y el apóstol Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 15, verso 52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. No nos garantiza estar muchos años en la iglesia, o qué trabajos hayamos realizado, o cuánto de dinero hayamos dado a la iglesia. Lo que garantiza es estar en el arrebatamiento de la iglesia, es llevar una vida santa. Sed santos porque yo soy santo, dice en 1 Pedro 1:16. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, nos dice en Hebreos 12:14. Así que no nos preocupemos si vendrá el arrebatamiento antes, durante o después, porque el Señor Jesús dijo en San Marcos capítulo 13, versos 37, y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Y en el libro de San Mateo capítulo 24, versos 36, nos dice, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Así que, hermanos, vivamos una vida justa, una vida santa, obediente a la palabra de Dios, esperando el momento grandioso del arrebatamiento. Dios los bendiga. Buenas noches, mi nombre es Eusebio Mamani, soy miembro de la Iglesia de Nazareno. Mi punto de vista o mi posición lo quiero dar esta noche, lo que pregunta usted, querido Salomón. 1 Corintios 6:20 dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Cuando leo esta parte es que nosotros fuimos comprados con la sangre de Cristo, así que nosotros le pertenecemos a Cristo. La iglesia es el precio de su sangre. Por eso en Romanos 5:9 dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. La ira es el tiempo cuando vendrá al mundo para poder ser juzgados o castigados, en otras palabras, porque llegará el enojo de Dios. O sea que la iglesia no puede ser partícipe en esta actividad o en este juicio, porque Dios ha sido que en nuestro lugar ha ido en el lugar de nosotros. Por eso dice así la palabra, sigue diciendo, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. En Deuteronomio 32:10 dice al pueblo de Israel, porque ellos fueron traídos desde Egipto, solamente traídos, salvados de ese pueblo, dice la palabra, lo trajo alrededor y lo instruyó y lo guardó como a la niña de su ojo. Entonces es mucho más, pues que nosotros fuimos comprados, somos como la niña de su ojo. Por eso que nosotros creemos que no pasaremos por esa gran tribulación. En Romanos 12:19 dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. O sea que hay ira de Dios y siempre ese tendrá que cumplirse. Pero lo que hay que ser claro, que la iglesia no participa en su enojo de Dios. Entonces, queridos hermanos, esta posición que de mi punto de vista o la palabra de Dios dice de esta manera. Señor le bendiga. Buenas noches. Queridos hermanos, muy buenas noches. Soy pastor de la Iglesia del Nazareno. Me llamo David Huanca Mamani. Soy pastor de la Iglesia del Nazareno Mariscal Santa Cruz. La pregunta es esto: ¿la iglesia se va antes
o durante, después de tribulación. Mis queridos hermanos, la iglesia, el pueblo de Dios, verdaderamente el que ha cambiado carácter, el que está voluntad de Dios que vive, fue llevado antes de que comience la tribulación. La tribulación es un tiempo de angustia, de aflicción, de calamidad, para que no pase la iglesia. Tiempo fue llevado antes y eso está por sucederse. Será mañana, pasado o será de aquí de 1 o 2 días, de 3 días, de 4 días. Por eso nos dice en el libro de Primeras Tesalonicenses capítulos 4 versículos 16 nos habla claramente. Y en el 1 Corintios capítulos 15 versículos 51, 52. Muchas gracias, bendiciones, que Dios les bendiga. Bien, soy el hermano Fidel Flores Mendoza de la Congregación Generación de Fuego. En este momento y hoy quiero compartir la palabra del Señor acerca de la tribulación y de la gran tribulación, los 7 años que están venideros, que las palabras del Señor y las profecías nos hablan. En el libro de 2 Tesalonicenses, como podemos ver en el libro capítulo 2, verso el 6 y el 8 de 2 Tesalonicenses, en el cual antes que se dé el hombre de pecado se manifieste, hay algo que lo detiene, podemos entender y podemos comprender. Y estamos seguros en el Señor, comprendiendo la palabra del Señor, de que la iglesia del Señor no participará en los 7 años de la gran tribulación. Por cuanto también podemos respaldarnos con estos 2 libros, en el cual nos habla en el libro de Lucas 21, 36, que la iglesia del Señor tiene que estar velando y orando en todo tiempo. Y en el libro de Apocalipsis capítulo 3 y 10 también nos podemos respaldar que la palabra del Señor nos manda y nos dice de esta forma: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Entonces, amados hermanos, en esta hora podemos resumir de que la iglesia del Señor no participará en la gran tribulación. Que Dios los bendiga. Mi nombre es Reinaldo Limachi, pertenezco a la denominación de la Iglesia del Nazareno, y respondiendo a la pregunta si la iglesia se va antes, durante o después de la gran tribulación, me recuerda a un texto que está en 2 Tesalonicenses capítulo 2 versículos 10, donde dice que por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, este tiempo de la gran tribulación es un tiempo de juicio para las personas que aún todavía van a seguir habitando esta tierra. Entonces, por tal razón, la iglesia no va a pasar este tiempo de la gran tribulación, y por eso es que la iglesia se va antes de este tiempo de juicio, de esta gran tribulación. Y por eso tenemos esa promesa de Dios que está en Apocalipsis también, donde dice que Dios nos guardará de esta hora de prueba, ¿no? Y para que no pasemos esta hora de prueba, lo que tenemos que hacer es estar siempre velando y orando para que no pasemos estos tiempos difíciles. Entonces, contestando esta pregunta, contestando esta pregunta, entonces la iglesia se va antes de la gran tribulación. Muy buenas noches, amados, les saludamos en el amor de nuestro Padre Celestial. En cuanto al arrebatamiento, bueno, según los estudiosos, en primer lugar, mi nombre es Gregorio López, pastor de la iglesia Ministerio Escudo de Fe, y vamos a respaldar el arrebatamiento. Bueno, conocemos 5 posiciones según los estudiosos que manejan. Uno es no arrebatamiento, el otro es arrebatamiento parcial, el otro es arrebatamiento en medio de la tribulación.
y el otro es arrebatamiento después de la tribulación, y por último, arrebatamiento antes de la tribulación. Para aclarar esta situación del arrebatamiento, la iglesia no pasará por ninguna porción de la tribulación. Creemos esto, estamos seguros que esta perspectiva es correcta por varias razones, porque voy a aclarar y voy a demostrar según la Biblia. La primera naturaleza de la tribulación descarta que la iglesia va a sufrir, porque sabe que la palabra tribulación es una época horrible de ira, juicio, indignación, oscuridad, destrucción y muerte. Entonces a nosotros no nos corresponde ya que estemos la iglesia pasando por esa etapa. Y además que también dice la Biblia, Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, ¿no? Y podemos decir que nosotros ya somos hijos de Dios. Cuando nacemos de nuevo, nosotros aceptamos a Cristo, en nuestro corazón Cristo mora en nosotros. Y también que la iglesia ha sido ya limpiada por la sangre de Jesús. Ya no necesita otra purificación, ya no necesita otro sacrificio. Jesucristo muriendo en la cruz ya llevó nuestros pecados en la cruz del Calvario. Y además dice que también en 1 Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. Ya, otra razón es que creo que la perspectiva de arrebatamiento ante la tribulación es bíblicamente correcta. Es la enseñanza del apóstol Pablo que habla según Tesalonicenses 2, ¿no? Los creyentes en Tesalónica estaban experimentando una gran persecución. Entonces, en esa ocasión, Pablo aclara que va a haber el arrebatamiento, ¿no? Y como queriendo decir, ustedes van a tener su recompensa y ya no van a sufrir para ver el arrebatamiento. Muchas gracias, muy buenas noches, Dios les bendiga, hasta luego. Dios los bendiga, mis queridos hermanos. Soy el pastor Ismael Ramos Yujra, de la Iglesia del Nazareno. Así que respecto al tema de que si la iglesia, ¿no?, se va antes, durante o después de la gran tribulación, ¿no?, mi posición sobre la iglesia es que la iglesia se va antes de la gran tribulación. Así que estemos viviendo atribulaciones como la vivimos ahora, la Santa Iglesia será raptada, ¿no?, o se irá antes de la gran tribulación. Personalmente, no creo que Dios y Padre nuestro deje que su iglesia vea o viva esta horrenda situación. No creo. Además, hay que tener muy en cuenta la segunda carta de Pablo a los tesalonicenses, ¿no?, sobre la apostasía, la firmeza que recomienda Pablo en la doctrina bíblica de la santidad. Esto es muy importante, ¿no? Hay que estar velando, orando, para irnos a recibir al Señor en el aire, ¿no? Así que el arrebatamiento o el rapto es después de la gran tribulación. Además, el Evangelio según San Mateo 24, 21, 22 lo dice, ¿no? Y otros versículos más. La palabra de Dios es claro. Entonces la iglesia debe estar preparada. Yo creo hay que tomar también muy en cuenta aquella linda parábola de las 10 vírgenes, ¿no? En cualquier momento viene Él y se lo lleva a su santa iglesia.
Esto es mi posición, mis queridos hermanos. Que Dios los bendiga una vez más. Y quizás hasta una última, hasta otro.